Continuando con el capítulo de propiedades coligativas, ahora trabajaremos con un ejercicio relacionado a la elevación del punto de ebullición. Este problema nos indica lo siguiente. Una disolución formada por 150 mililitros de agua contiene un soluto con un peso molecular de 64 gramos por mol y la misma hierve a 101,25 grados Celsius a una atmósfera de presión. Calcular cuántos gramos de soluto hay en la disolución. Anotamos primeramente los datos. Tenemos acá el volumen del agua. Este es igual a 150 mililitros. El mismo representa a 150 gramos de agua, si consideramos una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico para el agua. Y por supuesto, estos 150 gramos corresponden a 0,150 kilogramos de agua. Continuamos anotando los datos. Acá tenemos que en el agua se tiene un soluto con un peso molecular de 64 gramos por mol. Es decir, la masa molar del soluto es igual a 64 gramos sobre mol. También nos indica que la disolución hierve a 101,25 grados Celsius. Anotamos la temperatura de ebullición de la solución. Y de manera implícita, nosotros sabemos que el disolvente puro, como es el agua, a una presión de una atmósfera, tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. La pregunta indica calcular la cantidad en gramos del soluto en la disolución. Y observando la tabla de las constantes molales de elevación del punto de ebullición, para el caso de la agua, nosotros tenemos el valor de 0,52 grados Celsius sobre molal. Ahora es necesario hallar una ecuación que relacione estos datos con las incógnitas. En este caso se trata de una disolución formada por un soluto que se encuentra disuelto en 150 mililitros de agua. De esta solución se tiene el punto de ebullición, como también se tiene el punto de ebullición del disolvente puro. Si recordamos de los ejercicios anteriores, la masa molar del soluto era igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición multiplicado por la masa del soluto y todo esto dividido entre la diferencia de temperaturas, en este caso la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Todo esto multiplicado por la masa del disolvente, en este caso será el agua, pero expresado en kilogramos. Esta ecuación parece tener tanto los datos como las incógnitas, es decir, que nosotros requerimos hallar la masa del soluto y para ello necesitamos los siguientes datos. La masa molar del soluto, que lo tenemos, la constante molar, el disolvente, también lo tenemos, la temperatura de ebullición de la solución, también lo tenemos, la temperatura de ebullición del disolvente puro, tenemos ese dato, y por último la masa del disolvente en kilogramos. Por lo tanto, solo es necesario despejar la masa del soluto y habríamos concluido el problema. Despejando de esta ecuación la masa del soluto, tenemos lo siguiente. La masa del soluto será igual. Esta expresión en el denominador pasa a multiplicar y este producto pasa a dividir. Es decir, que la masa del soluto será igual
a la masa molar del soluto multiplicado por la diferencia de temperaturas multiplicado por la masa del agua expresado en kilogramos, todo ello dividido entre la constante molar de elevación del punto de ebullición. Entonces reemplazamos los datos. Tenemos acá la masa del soluto, es equivalente a la masa molar del soluto, en este caso 64 gramos por mol. 64 gramos por mol multiplicado por la diferencia de temperaturas. En este caso la temperatura de la solución es 101,25 grados Celsius menos la temperatura del disolvente, 100 grados Celsius, multiplicado por la masa del agua en kilogramos, 0,150 kilogramos, y dividimos entre la constante molar de elevación del punto de ebullición, en este caso 0,52 grados Celsius sobre molar, dando como resultado 23 gramos.